debate de regulación de nuevas energías. Estarán en este debate Cristian Miotti, gerente de energía eléctrica de ERCEP, Luis María Molinari, secretario de Gestión y Vinculación de Infraestructuras, Pablo Gabuti, secretario de Transición Energética, y Marcos Fisore, jefe de Departamento de Mediciones y Pérdidas Técnicas de EPEC. Bueno, le brindamos un fuerte aplauso para ellos. Los recibimos. Bueno, primero me presento, soy el ingeniero Hernán Talone, representando a la cooperativa de morteros. Primero y principal, buenas tardes y encantado de compartir este momento con todos ustedes y bueno, agradecer a los colegas cooperativistas, funcionarios, empresas y toda la organización y público en general, ¿no? Voy a dar una breve introducción antes de arrancar con la mesa de diálogo. El sector eléctrico está cambiando rápido, quizás más rápido de lo que nos resulta cómodo. Hablamos de casas y comercios que ya generan su propia energía, de medidores que dialogan entre sí y de nuevos esquemas financieros que permiten que cualquier socio, como por ejemplo, compre una porción de un parque solar con un simple clic. Todo esto suena disruptivo y para muchos amenazante. No obstante, recordamos algo. Hace más de 50 años, la electricidad rural también parecía una ciencia ficción. Y sin embargo, fueron las cooperativas las que la llevaron al último rincón de la provincia, al último campo de la provincia. Hoy vuelve a ocurrir lo mismo. El sistema se descentraliza y la clave será otra vez nuestra capacidad de reorganizarnos. Más allá de los miedos, la idea es abordar estos desafíos e ir para adelante para así tener un planeta más libre de contaminación y poder llegar a poder ejercer este sistema de cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, en este panel vamos a tratar tres relevantes puntos. El primero, la regulación, cómo se está ayornando el marco jurídico para habilitar la generación distribuida y las redes bidireccionales, ¿no? El segundo punto es la tecnología, qué ventajas prácticas traen los medidores inteligentes y las redes con sensores, más allá de la tendencia. Y el tercer punto, los nuevos negocios y financiación, como por ejemplo, herramientas de tokenización que pueden acercar capital fresco para proyectos renovables y sin perder el control cooperativo. En este momento nos acompañan 4 referentes provinciales que viven estos temas a diario y pueden traducirlos a un lenguaje más operativo. Como moderador, mi compromiso es mantener la conversación clara, concreta y enfocada en oportunidades reales para nuestras cooperativas. Bueno, acá estamos con el panel de lujo, en el cual vamos a arrancar con unas preguntas iniciales, así que me voy a sentar al lado de ellos para empezar con el ingeniero Cristian Miotti, que fue presentado como gerente de energía eléctrica del ERCEP. Así que tengo las preguntas acá, Cristian. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Desde la perspectiva regulatoria, ¿cuáles serían los principales aspectos a considerar para potenciar el desarrollo de las energías renovables de manera integrada al sistema eléctrico de distribución? Bueno, gracias Hernán, buenos días. Creo que esta temática la tenemos que abordar desde dos perspectivas, que sin ellas no podemos pensar el desarrollo de las energías renovables, como decías, asociadas a la red de distribución eléctrica. La primera es la perspectiva o la dimensión normativa. Necesitamos contar con leyes y reglamentaciones claras que nos permitan llevar adelante esto y que afortunadamente en el país ya desde hace unos años, como comentaba hoy el ministro López, desde el 2019 comenzamos con a transitar este camino
y vale la pena mencionarlas. La ley 27424, ley nacional que habilita la incorporación de generación distribuida por parte de los usuarios asociados a la red eléctrica. La adhesión de Córdoba a esa ley mediante la ley 10.604 y posteriormente ya reglamentación más específica que permite el ida y vuelta entre los usuarios y los distribuidores, que son, por ejemplo, la resolución número 31 del 2025 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, por medio del cual se creó el mercado eléctrico provincial, con base, conforme a la ley 8837, en las fuentes renovables. Y bueno, adicionalmente a eso, toda la otra reglamentación técnica que se ha dictado, fijando las reglas según las cuales tiene que regirse el vínculo entre los distribuidores eléctricos como operadores de la red y los usuarios como consumidores de energía y eventualmente encargados de llevar a cabo la inyección de los excedentes que produzcan sus sistemas. Pero el otro ítem a tener en cuenta, sin el cual no podríamos pensar la generación distribuida, son los incentivos tarifarios adecuados. O sea, necesitamos garantizar la existencia de usuarios generadores a partir de reconocerle, si bien con la generación distribuida individual, pongámosle el nombre, la que lleva a cabo cualquier usuario dentro de su propio suministro, aunque esté conectado a la red, la principal ventaja está dada por el autoconsumo. Lo que se pretende es darle el reconocimiento adecuado a la energía que inyecte a la red para propiciar por ahí también el traslado de esta generación a parques comunitarios, como son los que se han habilitado a través de la resolución 1 del 2021 de la entonces Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables, que permite que usuarios que por ahí vivimos en un departamento y no podemos tener generación distribuida, la podamos tener en un parque comunitario, o permite que los distribuidores, a partir de la generación distribuida comunitaria cooperativa, puedan incentivar a que los usuarios se muden con sus inversiones a ese lugar. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que darle la posibilidad económica a estos usuarios de que hagan la inversión y la recuperen en un plazo adecuado, pero también garantizar la sostenibilidad del sistema de distribución, sin el cual quienes no tengan generación distribuida se quedarían sin servicio, y es la base para la generación distribuida en sí mismo, porque sin la red no existe a quién inyectar los excedentes. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar el micrófono a Marcos Fisore, jefe de Departamento de Mediciones de EPEC, encargado de la unidad asesora de energía de EPEC. Y bueno, te voy a realizar la siguiente pregunta, Marcos. A partir de la experiencia en la EPEC con la implementación de medidores inteligentes, ¿cuáles serían los 3 beneficios tangibles más relevantes que se podrían esperar por las cooperativas eléctricas al adoptar esta tecnología, en términos de ahorro, reducción de pérdidas y mejora en la calidad de servicio? Bien, buenas tardes. Básicamente lo que nosotros estamos comprobando con la experiencia en la implementación de sistemas o infraestructuras avanzadas de medición es una adecuada gestión de los activos, lo cual nos ha llevado a que, suponete, en los primeros 2 años de implementación de lo que es la telemedición, lo que a nivel de subestaciones, centro de transformación de media a baja tensión, se ha reducido la cantidad de transformadores quemados casi en un 33%. O sea, nosotros teníamos en el año 2022 cerca de 200 transformadores quemados solamente en la ciudad de Córdoba, y hoy estamos en el año 2024, que fue el último relevamiento, se llegó a 61 transformadores con este tipo de incidencia. Esto lo que hace que vos tengas una mejora en la calidad de servicio. ¿Por qué? Porque disminuís la cantidad de cortes de energía y el tiempo que los usuarios están sin servicio porque el transformador tuvo una avería, por un lado, y por el otro lado estás mejorando la calidad de producto, que es el nivel de tensión, ya que estamos monitoreando todos los días, las 24 horas, ese nivel, cuestión de que nos permite detectar cuando un usuario tiene una baja tensión o cuando el usuario tiene una sobretensión. Eso por un lado. Por el otro lado, la segunda gran ventaja o cuestión que nos ha permitido los medidores inteligentes es
lograr implementar una serie de tarifas, entre ellas la tarifa de movilidad eléctrica. Tenemos que recordar que Córdoba es una de las primeras distribuidoras que ha logrado implementar la tarifa de movilidad eléctrica, en donde, gracias a la banda horaria que permite configurarse en los medidores, podemos dar un 50% de descuento en la carga del auto eléctrico en horario de valle, que recordemos que es de 23 horas a 5 de la mañana. Los medidores inteligentes son medidores bidireccionales que también nos permiten la adecuada medición de la energía inyectada para todo el caso de usuarios generadores. Y bueno, en la última tarifa, que si bien todavía no está plenamente desarrollada, que es la tarifa por banda horaria, también es posible gracias a esta tecnología de medición inteligente. Y por último, cuestión destacable es que el usuario, a través tanto de la APP de EPEC como de la página de internet de EPEC, puede monitorear sus consumos diarios y horarios, lo cual le permite una adecuada gestión de la energía y no tener susto o sobresalto con su factura de energía a fin de mes. Eso lo que hace es reducir los reclamos por facturación, esto de decir, che, me llegó una factura muy alta y tengo la posibilidad con el medidor inteligente de explicar por qué me llegó la factura alta y en cuántos días yo estuve con consumos altos. Esto hace, tanto desde el punto de vista de EPEC como desde el punto de vista del ente regulador, que bajen los reclamos y de esa forma poder gestionar de una manera más asertiva estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Marcos. La verdad que es muy importante el tema que abordaste, porque yo sumo a este debate o esta charla o esta mesa de diálogo que el cliente o el usuario quiere saber, ¿no? Quiere saber, y a partir de eso él se autorregula y confía más en su prestataria, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al contador Gauti. ¿Cómo estás? Bueno, la primera pregunta de esta ronda, para quienes no conocen el término, creo que esto es muy importante, ¿no? Para todos los que están transformándose de la era analógica a la era digital, ¿cómo explicarías qué es la tokenización y por qué la consideran una herramienta útil para acelerar la transición energética? Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias a los organizadores de este evento por la invitación, al público que se ha quedado a escuchar y acá a los compañeros de panel, viejos conocidos, compañeros de trinchera también se podría decir. Es un gustazo estar acá. Tokenización, como bien decías ahí en la pregunta, es una herramienta en la que estamos trabajando que entendemos va a jugar un rol importante en el marco de una estrategia más amplia para acelerar la transición energética. Y le voy a explicar en el tiempo breve que cuento, aunque sea a alto nivel, pero antes me gustaría enmarcarlo en un contexto inicial. Se estuvo hablando recién. Marcos contó de medición inteligente, bueno, Cristian habló de cuestiones normativas novedosas. Tenemos también tecnologías que están bajando de costo de manera significativa en lo que es almacenamiento. Y este tema de tokenización y de la digitalización en general de la energía, junto a todo lo otro que acabo de mencionar y más, combinado, lo que nos está diciendo es que se viene un cambio de paradigma, que nos guste o no nos guste, va a llegar. Y de hecho es un cambio de paradigma que el sector energético ha resistido de alguna manera, se ha mantenido, como decías vos, quizás en un lugar más analógico o estático, centralizado, pero que otros sectores, como por ejemplo el de las finanzas, el de las telco, el de las comunicaciones, el del entretenimiento, ya han tenido esa disrupción. Sectores que tenían 2 o 3 jugadores bien fuertes y muchos usuarios pasivos, 2 o 3 bancos, 2 o 3 telco, 2 o 3 diarios, 2 o 3 canales de televisión. Y contra todos los pronósticos, a medida que pasó el tiempo, tuvieron 2 grandes patrones, la digitalización y la descentralización. Entonces, ¿puede que el sector energético se resista y no suceda? Puede ser, pero las probabilidades están del lado de que siga un patrón parecido. Y ante esto no es una cuestión de
estar a favor o estar en contra o decir que va a ser la panacea y que es todo positivo. Seguramente va a traer problemas y va a traer desafíos también. O sea, todo esto que estamos hablando de generación distribuida y demás, tenemos muy claro que también trae riesgos y trae conflictos. Entonces, por lo bueno y por lo desafiante, tenemos que, o nosotros por lo menos así lo consideramos, este equipo que está acá, el ministro más temprano, tenemos que adelantarnos a esa curva, tenemos que surfear esa ola, de manera tal que aprovechemos las bondades y las oportunidades y atenuemos o agarremos con tiempo los desafíos. Entonces, en ese marco es que la digitalización y la descentralización, tomando el toro por las astas, tiene una de las aristas, que es la tokenización, es una de muchas. Hay una que no hemos hablado y no sé si probablemente se podría hacer un evento entero sobre eso, porque es un tema largo y técnico y súper importante, que son los cuadros tarifarios. Hay que ver hacia dónde van los cuadros tarifarios a partir de esto. Pero en lo que tiene que ver con lo tecnológico, la tokenización es, dicho en pocas palabras, es una forma de darle trazabilidad tanto a quienes están participando de la generación de la energía renovable, quienes están haciendo uso de los beneficios de los créditos económicos de esa participación, de esa generación de energía, y quiénes son los que tienen la posibilidad de atribuirse a sí mismos los beneficios ambientales del origen limpio y renovable de esa electricidad, que pueden ser los mismos que la generaron o en un mercado secundario pueden ser terceros que digan, che, me interesa que mi energía sea limpia, por más que yo no la genere, te compro el atributo. La tokenización crea un token para cada una de esas cosas. El primero es el de participación, sea un parque comunitario, sea una generación distribuida individual o sea un sistema de generación de la distribuidora. Te da la posibilidad de tener los tokens 1 que dan trazabilidad quiénes son los dueños y en cuánto de ese parque. El token 2 es el crédito económico y va contra la factura de quienes hayan sido los beneficiados de esa inyección para reducirla, y el token 3 le da el atributo renovable energético de decir, che, esta electricidad es limpia, y algunas empresas, algunos individuos o algunos sectores gubernamentales están interesados en poder hacer que toda su huella de carbono asociado al consumo eléctrico, que era lo que mostraba el ministro, que se conoce como alcance 2, pueda ser mitigado o demostrado que viene de energía renovable. Este token 3 sirve para respaldar eso. Así que, en definitiva, esas son las tres principales funciones. También sirve para que cuando haya altas y bajas en un parque se pueda desburocratizar y empoderar al usuario para que tenga más libertad de cómo interactuar con la distribuidora. Esto lo estamos obviamente arrancando principalmente con todo el trabajo y esfuerzo de la gente de PEC, pero con esa curva de aprendizaje luego apuntamos a poder replicarlo con el sector cooperativo. Y para terminar, el beneficio que también tiene es que ya sea desde el token 1 a la hora de juntar dinero para construir el parque, o desde el token 3 a la hora de monetizar ese atributo, si yo no lo voy a usar, pero hay otro que sí le interesa comprarlo, pueden ser dos vías de fondeo, de financiamiento, que promueva que haya más parques. Así que lo dejo acá y en todo caso después quedo a disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. De verdad que bastante claro, por lo menos, ha quedado la tokenización, digamos, token 1, 2, 3, que se viene con todo. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta para Luis María Molinari. ¿Cuáles pueden resultar oportunidades más inmediatas para que una cooperativa eléctrica genere nuevas actividades dentro de las tendencias generadas por innovaciones tecnológicas en el marco de la transición energética? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Hernán y a la organización por la invitación. Me sumo a las palabras de Pablo y lo felicito por este evento y por la organización, ¿no? Creo que estos ámbitos, estos eventos son donde se siembran las primeras semillas para empezar a ver florecer los cambios que venimos discutiendo desde esta mañana y que me acabas de preguntar, Hernán. Yo tengo
el título decía debate y tengo la tarea, por ahí me viene con la idea de generar algunas incomodidades, ¿no? Para hacernos pensar un poquito. Creo que recién lo hablaba con el presidente de FASE, con Omar, que estamos en un contexto donde tenemos un terreno muy fértil para generar los cambios que tenemos que generar, que sabemos que tenemos que generar y que hace tiempo que discutimos que tenemos que generar para darle sostenibilidad al sistema cooperativo y sobre todo al sistema cooperativo eléctrico, en un entorno donde el Estado Nacional se corre de a poco del sector energético, va hacia una desregulación, donde a partir del año que viene aparentemente cada uno se la va a tener que arreglar como pueda, en un contexto donde hay una disrupción tecnológica cada vez más veloz. Lo escuchábamos a Marco antes, 100 millones de usuarios, ChatGPT en 2 meses. Digamos, el aumento en la velocidad de los cambios es cada vez más importante. Yo recordaba cuando veía ese dato, decía, 25 mega Córdoba, y en 2017, 2018 empezábamos a discutir la generación distribuida y el sector eléctrico. Yo estaba en el Consejo Asesor de Política Energética y el sector eléctrico nos decía, ustedes escriban lo que quieran, las redes son nuestras, como diciendo, esto no va a pasar en Argentina. Y la generación distribuida es una realidad tecnológica hoy para cualquier usuario. Y un montón de otras cuestiones donde hacen que justamente el terreno esté fértil para generar los cambios que hay que generar, y en una provincia donde un gobernador decide crear el Ministerio de Cooperativas y Mutuales para apoyar, fortalecer todos estos cambios que hacen falta generar. Así que la primera, digamos, el primer mensaje es, Marco también en la charla anterior de inteligencia territorial hablaba de mindset, que yo no sé mucho inglés, pero creo que debe ser algo parecido a cambiar el chip. Me parece que tenemos que empezar a cambiar el chip desde el ámbito cooperativo en dejar de pensar de que porque somos más chicos que la empresa provincial de energía, porque tenemos menos mercado, no podemos generar las disrupciones que hay que generar. Yo la semana pasada estuve por el sureste de la provincia y me acordaba de vos, Marco, y hay cooperativas visité una cooperativa con 100% de medición inteligente y otra cooperativa con el 70% de medición inteligente. Y le decía, ustedes no tienen ni idea lo que significa esta herramienta que para hoy, para ustedes, es evitar ir a tomar una lectura y generar eficiencia en esos procesos. Pero la medición inteligente en las redes es la base de todos los cambios que estamos pensando y que van a tener que implementar, y que tarde o temprano el 100% del sistema cooperativo va a tener que ir hacia una medición inteligente. Entonces, esas cooperativas ya están un paso adelante y tomaron la decisión y no se quedaron discutiendo si le convenía esta plataforma o esta otra, si este proveedor o este otro. Lo hicieron. Después, sobre la marcha, irán surgiendo los cambios que haya que hacer. Así que ese es mi primer mensaje. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las oportunidades o qué nuevas actividades se pueden generar? Bueno, un poco lo respondieron anteriormente. Siempre digo lo mismo y repito lo mismo, y ahora las cooperativas, y celebro también que sean los primeros que hayan adherido a la generación distribuida comunitaria. A través de la generación distribuida comunitaria, que fue una normativa que nació en Córdoba, que luego adaptó Nación, una regulación que adaptó Nación, pero nació en Córdoba entre el ente regulador, las 2 federaciones de cooperativas redactando la normativa y las distintas secretarías del ministerio, le dio la posibilidad a las cooperativas, destrabó la posibilidad a que las cooperativas vuelvan a ejercer la actividad con la que nacieron. Muchas de ellas nacieron generando energía en el territorio con recursos territoriales. Así que eso ya es una antigua nueva actividad, porque era como nacieron, pero es algo que las cooperativas comienzan a recuperar para el abastecimiento de sus propios usuarios, a través de la generación distribuida comunitaria virtual o las modalidades de mercado que vayan surgiendo. Pero después vienen muchas otras actividades. Generación distribuida comunitaria es una. Empezar a pensar abastecer
a usuarios. Yo sé que lo que voy a decir es muy duro por ahí para los que venimos del mercado eléctrico, que pensamos en conductores, transformadores, aisladores y postes y algunos otros componentes más, pero empezar a abastecer a usuarios que hoy no tienen servicio, que el servicio eléctrico a partir de una red no les va a llevar nunca, empezar a abastecerlo con mini redes o con sistemas individuales de energía renovable es una posibilidad en la provincia y existe una tarifa para eso. El usuario disperso remoto es una figura creada en Córdoba a través de una regulación que hoy puede ser parte de la actividad cooperativa. Y en Córdoba tenemos más de 8.000 usuarios que son potenciales usuarios de energía eléctrica que hoy no les llega el servicio. Entonces, y sobre todo en el arco noroeste. Digo, son 8.000 usuarios que hoy no están siendo atendidos ni por la empresa provincial de energía ni por el sistema cooperativo. Esa es otra oportunidad de desarrollo. Brindar servicios energéticos. Hoy charlaba con Joaquín en un proyecto que tiene la cooperativa de Mortero de un biodigestor, que además de generar energía eléctrica para vender en un mercado, va a abastecer con calor a una industria. Esa es una actividad que el sector cooperativo no está acostumbrado a pensar en ese lugar, ¿no? Y es un servicio energético. Sistemas de mantenimiento de parques. Bueno, existen infinidades de actividades dentro de las cooperativas, el mismo financiamiento hacia los usuarios. Digo, la generación comunitaria, además de permitirle, como decía anteriormente Cristian, la posibilidad de ejercer el derecho a un usuario de acceder a energía renovable propia, la cooperativa tiene la posibilidad de financiar esos sistemas. Entonces, la propia actividad de financiamiento de energías renovables puede ser una actividad dentro del sistema cooperativo. Se me ocurren estas ahora, pero desde lo financiero, lo tecnológico, el almacenamiento de energía en las redes es algo que tenemos a la vuelta de la esquina. Yo estaba revisando datos, el otro día los compartí con Pablo, y en estos casos hay que mirar un poco al mundo. Cuando nosotros empezamos a pensar en generación distribuida, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, empezamos a mirar al mundo, qué estaba pasando y qué era lo que se venía en el inmediato. El almacenamiento de energía en los usuarios y en las redes se viene. China hace 2 años licitaba almacenamiento de redes a $400.000 el megavatio por 4 horas de almacenamiento, hace 2 años. El año pasado llegó a $160, ahora en marzo la última licitación a $65. Los costos de la tecnología son cada vez más disruptivos y se hacen cada vez más accesibles hacia los usuarios. Entonces hay que empezar a pensar cómo empieza a cambiar el mercado eléctrico. Este es un concepto que seguramente escucharon durante la jornada, pero lo que antes en el mercado eléctrico se conocía como flexibilidad en la oferta, o sea, variaba la demanda y lo que era flexible era la oferta de energía, encendíamos o apagábamos centrales para abastecer esa demanda y para equilibrar el sistema. Hoy eso ya casi no es posible por la variabilidad de las fuentes renovables y por los cambios tan veloces en los patrones de consumo de los usuarios. Entonces hay que empezar a darle flexibilidad a la demanda. Hay muchos servicios de flexibilidad que lo pueden otorgar las mismas cooperativas gestionando activos de los usuarios. O sea, las distribuidoras o las redes están empezando a ser tecnologizadas y pensadas para gestionar capacidades de consumo, de almacenamiento y de generación de los usuarios. O sea que en definitiva, la tecnología y la inteligencia que van a tener que aplicar las cooperativas van a pasar de ser meramente distribuidores de energía y gestores de sus propios activos a gestores inteligentes de su red y de los activos de los usuarios. Creo que son todos servicios que parecen lejos, parece difícil, tenemos un montón de cosas que resolver antes para llegar a eso, pero esos cambios se vienen y son cada vez más veloces y tenemos que prepararnos y aprovechar los instrumentos que nos brinda el mercado tecnológico y los instrumentos que nos brinda el Estado a través de las regulaciones o de los diferentes instrumentos de promoción para incorporar las tecnologías que tenemos que incorporar en nuestras cooperativas.
Bueno, muchas gracias Luis María, la verdad que se ve que las oportunidades están llegando a través de la tecnología y la innovación como para regular tanto la generación como modelar la demanda, ¿no? Que tan difícil es porque es una cuestión sociocultural. Así que bueno, agradecido por tu respuesta. No sé si estamos a tiempo para hacer una ronda más de preguntas, pero bueno, yo arranco nomás, si no me dicen nada. Si no nos echan. Después pasamos a una ronda de preguntas por parte del público, así que espero que en las próximas traten de ser más sintéticos, así le damos la oportunidad al público si tiene alguna pregunta. Así que bueno, Cristian, empezamos con vos nuevamente. La pregunta es, ¿cuáles serían los ajustes normativos mínimos necesarios para permitir que un usuario generador inyecte energía a la red de una distribuidora eléctrica, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera y operativa de esta última? Bien, a ver, la pregunta nos lleva a seguir hablando sobre los temas que ya hemos planteado, pero bueno, empezar a encontrarle otras aristas para conversar para dejarlos en claro. Más que ajustes normativos, creo que tendremos que hablar de ver cómo acomodarnos frente a la normativa que afortunadamente ya tenemos, y acá viene por ahí un poco el desafío de las propias cooperativas eléctricas con uno de los temas que ya hemos planteado. Potenciar la generación distribuida comunitaria, la generación distribuida comunitaria virtual, la generación distribuida comunitaria cooperativa, que es la que pueden llevar adelante los cooperativos gracias a las propias prestadoras aquí en la provincia, gracias a una normativa que es provincial, digamos una resolución que salió de aquí del ámbito de nuestro Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El gran enemigo que en algún momento pensamos desde el regulador o desde las distribuidoras en este aspecto fue el autoconsumo, el usuario poniendo su sistema de generación en su casa, evitando comprarle energía al distribuidor, evitando pagarle el valor agregado de distribución e incluso evitando impuestos. Si logramos hacer con el incentivo adecuado desde el punto de vista tarifario que sea rentable irnos a un parque comunitario, empezamos a resolver el problema de la distribuidora porque no ponemos en peligro la sostenibilidad de su sistema. Y creo que hoy me animo a pensar un poquito más de cerca en algo que estaba escrito ya desde el año 2018 de la Ley 27424, artículo 12, liquidación de la inyección, que es el punto por donde viene la rentabilidad de un sistema comunitario, liquidación de la inyección antes de impuestos. Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Secretaría de Energía 287 del 2025, que modifica un capítulo de la Resolución 314 del 2018 y hace hincapié en este tema. La liquidación de la energía inyectada tiene que efectuarse antes de impuestos. Entonces, hacemos más competitiva la generación comunitaria con el autoconsumo, entonces ya tenemos una herramienta más. Y después, desde el punto de vista de los distribuidores, no olvidarnos de que desde el año 2022, luego del largo trabajo que tuvimos que hacer acá con los compañeros de panel, logramos que desde el ente regulador saliera una resolución, la 57 del 2022, que estipula que participar de un parque comunitario significa distingo suficiente a los fines de que el distribuidor, valiéndose de un apartado del marco regulatorio, le puede aplicar alguna bonificación de valor agregado de distribución en el punto de consumo. ¿Para qué? Porque si ese usuario pone su sistema de generación en la vivienda, en el comercio, en el taller, no le va a comprar esa energía. De este modo vas a ir comprando la energía, le hacemos un descuento y propiciamos que se mude a un sistema comunitario que es el que no va a atentar contra el sistema de distribución. Y después la otra que nos queda, que ese sí está en carpeta y es tarea pendiente para el ente regulador, pensar en un sistema binómico tarifario para los pequeños consumidores, tanto residenciales, comerciales, pequeñas industrias, en donde cuando tengamos medición inteligente y por ende podamos tener registro de demanda, podamos trasladar el valor agregado de distribución a cargo por demanda y que el costo de la energía sea el traslado directo del precio mayorista más las pérdidas del sistema, nada más, o incluso sin llegar a algo tan profundo como eso, para los casos en donde no tenemos el 100% de la medición inteligente,
animarnos a pensar en modificar el criterio de cálculo de los cargos fijos, que en un cargo fijo, conforme los niveles de consumo, podamos cargar el valor agregado de distribución y dejemos la energía como simplemente el traslado de precio mayorista más pérdidas. Creo que por ahí están las herramientas que ya las tenemos disponibles y por donde tenemos que tratar de encontrarle la vuelta a este posible inconveniente que podría llegar a ser el de financiamiento del sistema de distribución en caso que se profundice mucho más la penetración de la generación renovable, que en cierta forma es lo que estamos buscando. Bueno, muchas gracias, Cristian, muy claro. Bueno, vamos a pasar con Marcos. La segunda pregunta para Marco es, ¿para qué nuestros sistemas AMI, digamos, infraestructura de medición avanzada, para el que no conocen el público, hablen sin problemas con los de EPEC, o sea, los sistemas AMI de las cooperativas, y con futuros cargadores de vehículos eléctricos? ¿Qué estándares básicos de comunicación deberíamos exigir a los proveedores desde el día 1? Ahí es una pregunta interesante porque básicamente lo que estamos hablando de la coordinación tecnológica. Hoy por hoy nosotros podemos imaginar nuestras redes eléctricas ya coordinadas tecnológicamente, en donde el límite entre, eléctricamente hablando, entre la cooperativa y EPEC no existe, o sea, no existe un límite físico en donde la coordinación y los electrones, como quien dirían, van de un lado al otro sin ningún problema. Hoy por hoy ha aparecido toda una plataforma de datos, gracias a la medición inteligente, que nos permite visibilizar todos aquellos consumos y todas aquellas situaciones de demanda que tienen nuestros usuarios. Dicho esto, para la explotación de estos datos vamos a tener que tener una coordinación tecnológica que permita no tan solo generar estas adecuaciones entre los sistemas que van a adquirir las cooperativas como sistemas de medición inteligente o sistemas de cargadores eléctricos para ser vinculados a sistemas mayores y de esta manera, por ejemplo, en lo que sería un posible usuario generador comunitario virtual, en donde este usuario virtual puede inyectar en red de cooperativa, pero que existan también usuarios que estén en la red de EPEC. Esa coordinación tecnológica que va a hacer que nosotros tengamos la posibilidad de generar consumos y generaciones en lo lado y consumos y adquisición de esta generación comunitaria en otra jurisdicción, exige que todos nuestros sistemas comiencen a hablar entre sí. Y para ello, lo necesario, lo requerido, como se hizo en un momento muy antiguo con las redes eléctricas, se debe empezar a hacer ahora con las redes de la información, que es coordinar estas tecnologías que nos permitan hablar entre los sistemas tecnológicos y de esa forma que los datos fluyan de la misma manera que lo hacen los electrones. Para esto lo más importante es justamente que tengamos un relevamiento general de todo lo que representa tecnológicamente el mercado eléctrico provincial que se está generando y de esa manera podamos con cada una de las cooperativas ver cuáles son las situaciones tecnológicas y de esa manera implementar las estrategias que nos permitan vincularnos de la misma manera que en algún momento EPEC se vinculó, o la empresa provincial de ese momento se vinculaba con cada una de las cooperativas eléctricamente, vincularnos tecnológicamente en esta capa de datos que se está generando con cada uno de estos servicios de información. Dicho esto, lo más importante es los sistemas de integración, que básicamente son software, que se llaman web services, que nos van a permitir hablar entre los sistemas. Y para ello hay ciertas normas internacionales, como la Common Information Model, que te permite a vos tener una concatenación entre el fenómeno físico, por ejemplo, energía eléctrica, demanda eléctrica, una situación de una magnitud de tensión, factor de potencia, corriente, concatenada con lo que son los datos que estamos recibiendo. Esa es un primer avance tecnológico o una primera plataforma de concatenación o de mismo lenguaje que pueden tener los sistemas que haga que la infraestructura, de la misma manera que fluyen los electrones, fluya la información entre cada uno de estos sistemas. Bueno, muchas gracias, Marcos. Vamos a pasar a hacerle la pregunta a Pablo. Bueno, Pablo, la pregunta es, ampliando la mirada más allá de las innovaciones tecnológicas, ¿cuáles consideras que son otros pilares estratégicos fundamentales para que la transición energética provincial sea exitosa?
Bueno, hoy tuvieron más temprano una presentación, creo que absolutamente rica en contenido y en números del ministro, donde buena parte de esa presentación mostró un trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Transición Energética, que es justamente el inventario provincial de gases de efecto invernadero, para luego hacer foco en la sección o en la incidencia del sector energético de ese inventario provincial y hacer un plan de transición energética con programas concretos que tracen con métricas estipuladas y con una línea de tiempo hacia dónde vamos. Simplemente porque fue muy llena de información, le voy a repasar solamente a grandes rasgos que el inventario provincial del 2023 nos está dando 29.5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente provincial por todas las actividades y todos los sectores. Ahí tenemos energía, agricultura y ganadería, residuos y FOLU. Y dentro de energía, que es lo que nos interesa a nosotros, tenemos el 48% de todas esas emisiones. Es decir, de las 29.5 millones de toneladas, 14.3 son del sector de energía. Cuando hacemos foco en energía, de ese universo, tenemos nuevamente la mitad es de energía y la mitad de energía estacionaria. La energía estacionaria, en definitiva, es el consumo de combustibles fósiles de manera estática, sin movilidad, digamos, y justamente del otro lado de ese 50% tenemos la movilidad. O sea que tenemos claro cuántos son los números que tenemos que bajar y tenemos claro en dónde están. A su vez eso se subdivide, que no lo voy a comentar porque no está el formato ni el tiempo para hacerlo, pero de la base de eso surgen entonces los principales programas que hemos planteado, y que esto es un trabajo en progreso y quizás vuelvan a ser perfeccionados o pueda surgir alguno nuevo en el medio. Dentro de lo que es generación de energía eléctrica limpia, el ministro comentó el Apolo 800. Ahí obviamente tenemos foco tanto en la generación que pueda venir a nivel utility, a gran escala, como la distribuida. Recién Cristian mencionó algunos de los matices que tenemos que tener cuidado con la distribuida, que es el autoconsumo. Sabemos que eso es una preocupación. A su vez a eso hay que agregarle el tema también de la confusión que a veces nos generan nuestras propias autoridades, porque como bien decía Cristian, hoy sale una resolución que pareciera indicar que la facturación debe ser de la inyección en la factura del usuario, la liquidación de la inyección del sistema de generación tiene que estar facturado antes de impuesto en la factura del usuario. Por otro lado, hay señales de que no, de que tiene que ser después, con lo cual ahí a la dificultad se agrega una cierta confusión adicional que pueden generar a veces los propios marcos normativos, sobre todo cuando son exógenos, ¿no es cierto? Creo yo, y esa es lo que mencioné en mi respuesta anterior, que el futuro hacia donde vamos en lo que es generación distribuida, más tarde o más temprano, es lo que dijo Cristian del cuadro tarifario con cargo por potencia. O sea, que el valor agregado de distribución de la distribuidora esté en disponibilizar esa energía y en operar y mantener esa infraestructura para que la energía, sea que lo usa 2 horas o sea que la usa 24 horas, la tenga disponible. Teniendo el VAT en la potencia, podemos hacer que la energía sea un pass-through y que nos genere estas dificultades. Sabemos que ese cambio no es fácil, sabemos que va a llevar tiempo y que tiene un montón de obstáculos. Si vamos hacia un futuro de una Argentina con una inflación más baja y estabilizada, creo que nos tenemos que proponer todo el sector acelerar ese cambio de estructura tarifaria para que podamos promover la generación distribuida sin que sea una disonancia cognitiva, pero esto a su vez me genera este otro problema. Y rápidamente, para no abusar más del tiempo, los otros programas que tenemos, además de generación de energía eléctrica limpia, es eficiencia energética y Smart Grid, con lo que se habló de tarifa por banda horaria, medición inteligente y almacenamiento. Energía estacionaria, que esto es migrar los consumos, es decir, que se electrifique la mayor cantidad de consumos posibles y que esa energía que se usa eléctrica para esos consumos venga de fuentes renovables. Movilidad sustentable, donde tenemos un ambicioso plan de migración de flota a biocombustibles, a combustibles con cortes bio más altos, bioetanol al 17,
y biodiesel al 20%, y a su vez un poco más allá movilidad eléctrica, por supuesto, y hay dos aristas más que son, una es la de acciones un poco más a futuro, que tiene que ver con hidrógeno e infraestructura sostenible, y el otro es todo lo que tiene que ver con créditos de carbono, que quizás me han escuchado en otras presentaciones comentarlo, así que no lo voy a explicar ahora, pero concretamente recién Luis hablaba del biodigestor que están trabajando en Morteros. Cuando eso esté andando, no solamente van a inyectar energía eléctrica a la red, no solamente van a hacer aprovechamiento térmico para una industria, sino que a su vez van a poder postular, y nosotros lo vamos a acompañar para eso, para que el metano que se captura de todos esos residuos y se destruye, puedan ser certificados como crédito de carbono y obtener entre 5 y 6 dólares por tonelada de carbono equivalente evitado gracias a esa certificación. Así que esos 6 programas que mencioné recién y que los habían visto antes con el ministro, más o menos indican para dónde vamos con el plan de transición energética. Buenísimo. Bueno, vemos que la bioeconomía circular va con tendencia muy fuerte. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar a la última pregunta de esta ronda, que es para Luis Molinari. La pregunta es la siguiente. Sabemos que no todas las cooperativas tienen la misma espalda financiera. ¿Qué líneas de créditos o avales provinciales existen o se están diseñando para que las más pequeñas no queden afuera de esta nueva ola de inversión? Bien. Sí, es cierto. Todos conocemos que en el ámbito de las cooperativas eléctricas tenemos una heterogeneidad muy importante en cuanto a la cantidad de usuarios y a la dispersión de esos usuarios, que a veces dificultan un poco más, un poco menos la cuestión financiera. Bueno, en términos desde el Ministerio, estrictamente del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, tenemos 2 líneas bien específicas para proyectos más chicos donde por ahí son inversiones menores o las cooperativas cuentan con fondos propios para realizar esas inversiones. El programa de fortalecimiento cooperativo, que estimo que la mayoría de ustedes lo conoce o tendrán algún proyecto presentado financiado en esa línea, donde se otorgan directamente subsidios, o sea, no es financiamiento, sino que es una línea de subsidio, de aportes no reintegrables para el apoyo de proyectos. La diversidad de proyectos que se pueden presentar en esa línea es muy amplia, y eso puede colaborar con el desarrollo tecnológico que necesitan las cooperativas. Por otro lado, también por decisión del gobernador se creó dentro del Banco de Córdoba un área específica, una sugerencia específica dedicada a cooperativas y mutuales. Esto también tiene su relevancia, porque hoy en el Banco de Córdoba las cooperativas tienen un lugar específico donde ir a tocar la puerta para evaluar las diferentes situaciones de cada una de estas cooperativas y en qué medida, incluso con el acompañamiento del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, podemos ayudar a que obtengan algún tipo de financiamiento. Nos están apagando la luz, ya nos tendremos que ir, me parece, voy a hacer más corto. Bueno, hay creado un programa que es de acompañamiento financiero del Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Los proyectos ingresan por el Ministerio y luego, digamos, tienen un canal directo hacia el Banco de Córdoba, donde además de sacar un crédito con el Banco de Córdoba, un crédito blando, desde el Ministerio de Cooperativas y Mutuales se apoya con hasta un 10% de aportes no reembolsables para que ese crédito incluso sea más blando todavía. Y un tercer desafío, que creo que también lo tiro porque creo que es un lugar para innovar y para pensar también desde el sistema cooperativo, es empezar a pensar cómo creamos un sistema asociativo para empezar a resolver el problema de las cooperativas más chicas con la ayuda de cooperativas más grandes o con ayuda de la empresa, pero ya nos ponemos a bailar. Pongan música. Con ayuda del sistema, de la empresa provincial de energía. En el marco de esto estamos estudiando con las federaciones y con los 2 ministerios, el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, un sistema
para poder encarar este tipo de proyectos. Y una cuarta idea que también tiro es empezar a mirar con mucha atención el sistema mutualista, ¿no? Que también tiene posibilidades de financiamiento, y empezar a pensar cómo podemos hacer interactuar al sistema cooperativo eléctrico con el sistema mutualista para lograr proyectos de inversión que tengan su rentabilidad y que puedan hacer posible las inversiones en cooperativas más chicas. Creo que es un poco el resumen. Estamos con la luz. Bueno, muchas gracias. La verdad que un panel de lujo. Así que no sé si querés que te acerque. Hola, hola. Ahí estamos. Bien, perfecto. Gracias, Hernán, obviamente, por ser el moderador. Un gran aplauso para Cristian Miotti, gerente de Energía Eléctrica del ERCEP, Luis María Molinari, secretario de Gestión y Vinculación de Infraestructuras, Pablo Gabuti, secretario de Transición Energética, y Marco Fisore, jefe de Departamento de Mediciones y Pérdidas Técnicas de PEC. Hernán decía, si había alguna pregunta del público, pueden levantar la mano. Si Ahí no, voy. aquí hay una. Yo cuando empezaron el flash de luz, dije, le Sí. ponen el karaoke al Claro, locutor. ya ponemos karaoke, Puerto ya Montt, dije. nos ponemos a cantar. Póngame Puerto Montt y arranco. ¿Tienen todos micro? Perfecto. Hola, buenas tardes. La duda o la consulta mía sería, yo como representante de cooperativa chica, en la cual no tiene servicio de energía eléctrica en lo urbano, ¿qué metodología se va a utilizar respecto a que el usuario rural se autoprovee su energía, se autoabastece con energía, pero la cooperativa se queda sin flujo de ventas? Entonces, si el usuario rural a través de la energía renovable se autoabastece sin inyectar a la línea de las cooperativas se quedan con un mínimo de venta. No sé si se entiende la pregunta. Desequilibra totalmente la finanza de la cooperativa, porque sigue manteniendo una estructura, una X cantidad mínima de personal, pero lo que sucede, y yo lo entiendo, que son pocas las cooperativas que se encuentran en esa situación, pero yo creo que se necesitan resoluciones distintas, diferentes, para poder trabajar, para poder continuar con el servicio. En nuestra localidad, por ejemplo, en lo que es zona rural, ya hay usuarios que se autoproveen de energía, justamente con la energía renovable, con pantallas solares. Si eso es contagioso, genera una complicación económica muy grave a la cooperativa. Sí, efectivamente, es uno de los desafíos que yo planteaba desde el punto de vista regulatorio. Necesitamos avanzar, si bien se está estudiando, es avanzar con la implementación de cuadros tarifarios que prevean el recupero del valor agregado de distribución por parte de la prestadora en un cargo por potencia, en el caso que se tenga medido, o en un cargo fijo que recoja efectivamente ese costo, y que el costo de la energía, el cargo variable, incluya solamente el costo de abastecimiento, más las pérdidas técnicas, digamos, provocadas en la red por ese suministro, de modo que al margen de que genere o no genere el usuario, a la cooperativa le sea indistinto, puesto que el valor agregado de distribución esté asegurado. Sí, entiendo lo que usted dice. Lo que sucede es que hasta tanto eso esté cerrado, finalizado, decidido, se siguen agregando energía renovable, y la cooperativa sigue estando latente ahí porque justamente, o sea, lo están analizando, pero se necesita que por lo menos para ese tipo de cooperativa tenga una resolución rápida o algún otro tipo de diferenciamiento para poder seguir trabajando. Sí, estos son los casos que tienen que hacer que se aceleren los procesos. Ineludiblemente tenemos que llegar a ese final, y posiblemente tengan que ser los casos que se trabajen primero, dado que tratándose de cooperativas netamente rurales, no son grandes las cantidades de usuarios que abastecen,
y de repente la caída de ventas por 1, 2, 3, 5 usuarios termina teniendo significativa relevancia. Por eso en las dos respuestas, me sumo, perdón, las dos respuestas yo lo mencioné, porque creo que esto es importante que lo discutamos, que nos debatamos, que nos peleemos en el mejor del sentido de las palabras, pero que lo debatamos porque ¿quién lo está viendo primero? Las cooperativas chicas y las rurales, indudablemente. EPEC va a ser el último que lo va a ver, pero lo va a ver EPEC también. O sea, le va a llegar a todos el momento en donde tengan esa situación. Nosotros, yo como secretario de Transición Energética, no me voy a ir a poner en contra que la gente quiera ponerse energía renovable. Y creo que todos entendemos que es favorable para todos que suceda. Pero en el medio están estos desafíos. Entonces, indudablemente, parte de la discusión tiene que ser, reordenemos los cuadros tarifarios a la velocidad que sea según urgencia de cada tipo de distribuidora y preparémonos porque detrás de esto viene el almacenamiento. Y cuando venga el almacenamiento vamos a tener el problema en potencia también. Entonces, empecemos a hablarlo ya, ayer, no en la próxima conversación que tengamos el año que viene. Así que los invito a que nos ayuden a pensar y que nos traigan ideas también, porque nosotros no somos los iluminados únicos que podemos bajar a alguna gran verdad. Necesitamos que entre todos lo pensemos, así que abiertos a su feedback también. Muchísimas gracias, muy amable el aplauso nuevamente y vamos a continuar con el resto de las charlas. Muchísimas gracias de verdad. Gracias Hernán y gracias a todos por estar aquí.